Ahora que soy, ahora que soy pastor, me doy cuenta de que tenía mucha verdad en lo que él me decía. Y yo me acuerdo que mi papá, lo que yo más le juzgaba a él y lo que lo critiqué mucho en su momento, era de que él servía mucho a Dios y me descuidaba a mí como hijo. Que obviamente en parte todo tiene su tiempo, tiene su lugar, pero fui muy, muy duro con él. Y ahora al pasar del tiempo, me he dado cuenta en mi papá y en mi mamá, que son pastores, que tenía que ver con el sacrificio, sin irse al otro extremo también, pero tiene que ver con lo que decía el pastor Patricio de sacrificio. Nuestros padres o las generaciones anteriores tenían un sentido de pertenencia y de compromiso con Dios que hoy en día no le llegamos ni a los talones a ese esfuerzo, sacrificio que ellos tenían. En Santiago de Chile, antes del 2005, estaban las micros amarillas, que eran unas micros donde la gente se subía, no era como levantar el pie, no, sino que eran con escaleras. Y yo me acuerdo que 5 años, mi hermana mayor, 7 o más chiquitito, y lloviendo, con bebé, embarazada, temblara lo que sea, mi mamá con los dos, e incluso me imagino que acá la hermana Edith, que es mi suegra, con 6 bebés chiquititos en la iglesia, y llovía, se apagaba la luz, lo que sea, sin dinero, y la gente iba a la iglesia. Entonces, no estoy diciendo que lleguemos a ese punto, pero sí estoy hablando de que tenemos que aprender del esfuerzo de ellos. ¿Por qué? Porque la generación de jóvenes que soy yo, hemos menospreciado los sacrificios de los anteriores o los pastores más antiguos y hemos menospreciado todo lo que ellos han hecho, todo, su forma de vestir, su forma de predicar, o si son muy legalistas o no, y hemos menospreciado lo que más nos falta hoy en día, que es el sacrificio. Entonces quería sumar eso para que empecemos a tomar conciencia y a valorar lo verdaderamente importante. Hay gente que ha dado su vida por el Evangelio y nosotros no hemos hecho nada en comparación a ellos, la cual nosotros podamos menospreciar. Así que creo que es un llamado al orden, un llamado de atención del Señor, sean los hermanos de Argentina, los hermanos acá de Chile, los hermanos de México. Creo que Dios nos está llamando al orden y a caminar en sabiduría. Amén. Así que eso quería no quería dejarlo pasar. Bueno, vamos a orar al Señor por lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el dinero santificado y la generosidad radical. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias porque tú vienes a edificar nuestras vidas, nos vienes a enseñar, nos vienes a exhortar, nos vienes a consolar, Señor, con tu palabra. Pero yo te pido, Señor, que seamos una iglesia humilde, que aprenda y sea obediente a tu voz. Señor, y hoy tú nos has hablado de orden, nos has hablado, Señor, de sacrificio, de ir más allá, Señor. Y yo te pido que como iglesia no endurezcamos nuestro corazón, Señor, sino que cuando tú hables y cuando nos quieras dirigir en algo que no estamos haciendo bien, tengamos un corazón dócil, humilde, Señor, conforme, Señor, a tu palabra para ser efectivos y agradar tu corazón, Señor, porque lo más importante, una de las cosas más importantes, Señor, es agradar tu corazón en nuestra forma de creer, de vivir y de hacer, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, quiero nuevamente, como les comentaba, hablar acerca de el dinero santificado y la generosidad, ¿sí? Las enseñanzas del profeta Gabriel han sido tremendas, de mucha edificación, de mucha luz, y como lo hemos venido hablando hace estas 2 semanas, nunca habíamos abordado este tema como tal,
Así que sé que también ha sido un tiempo de mucha luz en ese sentido y creo que Dios nos está llamando a eso. Y quiero separar estos dos puntos. Vamos a hablar primero de el dinero santificado y luego la generosidad. Y quiero comentar que el dinero santificado tenemos que entender un principio, que ese principio es para aquellos que pertenecen al reino de Dios o aquellos que son hijos de Dios. O sea, todo lo que hemos estado hablando estas 2 semanas y esta tercera semana, obviamente tiene como objetivo el mensaje calar en el corazón de alguien que conoce a Dios, que cree en Dios y que obviamente el Señor de su vida y Salvador es el Señor, porque obviamente alguien que no tiene al Señor no va a entender el todo de lo que estamos hablando. Pero quiero iniciar hablando del dinero santifica. Entonces, ¿cómo yo sé, como hijo de Dios, que el dinero que usted ha trabajado durante el mes llega a su salario? ¿Cómo usted sabe que ese dinero es santificado? Es entendiendo el principio de que como yo, como hijo de Dios, pertenezco a un reino. Y si yo pertenezco al reino de Dios, eso hace que mi Señor o mi rey sea Jesucristo. Entonces, cuando yo sé que mi Señor es Jesucristo, que Él tiene su reino, yo soy parte de ese reino, entiendo que mis finanzas, en este caso que estamos hablando de la serie de finanzas, le pertenecen por completo a Él, ¿ok? Y en ese pertenecer de finanzas que le pertenecen a Dios en medio de este reino, obviamente Dios nos da la capacidad de administrar, de gobernar, de movernos con sabiduría, de movernos con mucha prudencia también. Entonces, ese es el primer principio que debemos entender en el Señor. Mis finanzas no me pertenecen a mí mismo si yo estoy en Cristo. Mi dinero no es mi dinero. El dinero es del Señor y Él me da la capacidad para administrar lo que es suyo. Amén. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando yo tengo esa noción o ese pensamiento o ese principio, desde esa base yo voy operando y administrando con sabiduría. Entonces, si yo soy padre de familia, yo obtengo mi salario a final de mes o principio de mes y con ese principio del reino de Dios, yo empiezo a administrar. Entonces, empiezo a pagar cuentas, empiezo mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, si hay una necesidad, mis hijos, no sé, comprarle un computador porque lo necesita para su trabajo, para la universidad, útiles de aseo, útiles escolares. Empiezo a administrar en base a ese principio. Entonces vemos que el problema hoy en las finanzas, en las familias, es que pensamos que el dinero nos pertenece como tal. Y el dinero no nos pertenece si estamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a creer que el dinero que yo y que yo lo trabajé y que mis estudios y que mi esfuerzo y que yo administro como yo quiero, vemos que la tendencia es que dejamos de invertir en lo verdaderamente importante. Entonces, yo estuve hablando con el pastor Patricio y me dio un ejemplo tan bueno que se los quiero mencionar hoy. ¿Qué ejemplo? En esta administración donde el dinero es santificado, obviamente para la obra del Señor, para su familia, etcétera, etcétera, en esa buena administración, como tu dinero está santificado, y voy a dar un ejemplo, viene Bad Bunny o cualquier cantante que cante basura, viene a Chile, viene a Argentina, viene a Latinoamérica. Ese dinero santificado, ese dinero que le pertenece al reino de Dios, yo administrándolo con falta de sabiduría
Y sin este principio y este orden, yo puedo ir y decir, ah, mira, yo soy hijo de Dios, yo trabajé, me lo merezco, etcétera, etcétera. Invierto $100 para ir a ver Bad Bunny, por ejemplo, o cualquier basura que se cante hoy en día. Entonces, yo ese dinero santificado lo invierto en alguien o en algo que promueve perversidad, que promueve una distorsión, que promueve la inmoralidad. Entonces vemos esta confusión en medio incluso del cuerpo de Cristo. Y hermano, perdóneme si suena legalista, pero no es legalismo. Y esto también lo hemos hablado anteriormente, pero todo lo radical trasciende. Entonces, si yo estoy diciendo, Señor, mi dinero no es mío, sino que es tu dinero y tú me das la capacidad para administrar, incluso en esa administración yo voy a saber en qué verdaderamente tengo que sembrar. Entonces, si en vez de sembrar $100 en algo que no me va a edificar mi vida y que no va a impulsar un sistema que va a pervertir a las generaciones, y en vez de eso, con este principio invierto a misioneros, invierto a fundaciones, invierto a tantas cosas en beneficio al reino de Dios, todo el sistema va a empezar a caer y va a levantarse el Evangelio de Jesucristo. Lo hablamos también con el pastor Patricio. ¿Qué pasó con Disney? Ejemplo, antes de empezar a dar fundamento bíblico. ¿Qué empezamos a hablar de qué pasó con Disney? Obviamente hay muchos factores políticos, sociales, económicos y lo que sea, pero hubo un grupo cristiano que empezó a dar esta batalla espiritual y natural, diciendo, bueno, yo no quiero que mis niños vengan con esa línea de pensamiento progresista, ideologías de género. ¿Qué hicieron las familias o muchas familias cristianas? Dejaron de consumir Disney, sea el cine, sea ir al parque de diversiones, sea lo que sea. Y por consecuencia, ¿qué pasó? Que estas empresas, que obviamente tienen un fin, que obviamente que no es para glorificar a Cristo, o boicotear es la palabra, ahí me dice el pastor Patricio, boicotear esto, ¿qué pasó? Ellos quitaron esa agenda, o por lo menos parcialmente. Entonces no vamos a entrar en, no sé, ideas conspirativas o cosas así, pero estoy hablando de principios. El cuerpo de Cristo estos últimos años, como piensa que su dinero, como ahora las cosas entre comillas han mejorado y piensan que es su dinero, hemos invertido en estupideces que no edifican nuestra vida espiritual y alimentan un sistema que va en contra de los principios de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si verdaderamente queremos que Dios nos prospere en las finanzas, si verdaderamente queremos ver la provisión del Señor y que nuestro dinero esté totalmente consagrado al Señor y sea santo para el Señor, no basta solamente con diezmos, ofrenda y una buena administración, sino cómo yo invierto ese dinero que quizás me sobra. Entonces, esto es más profundo, el tema de las finanzas, de lo que yo incluso había meditado. Entonces, amado hermano, tenga esto como presente, invirtamos en lo que verdaderamente va a trascender. Y ahora me hace mucho sentido cuando el pastor Patricio y yo lo conocí, y él siempre decía, tenemos que ser una iglesia que da a los misioneros. Y yo decía como, sí, qué bonito, suena como inspirador, suena como buena gente, sin entender el fondo de lo que eso conlleva y sin darme cuenta que mucho tiempo perdí recursos y dinero en cosas que de verdad no trascienden en nada. Y ahora, yo no sé cuáles son los criterios que usted va a optar, pero ¿cuántas veces hemos invertido en cine? ¿Cuántas veces hemos invertido en alimentación tan poco saludable?
Entonces, esto no es solamente de un concierto, sino mi alimentación, mi forma de vivir, incluso en el consumismo que yo puedo tener de tener 50 pares de zapatillas, sabiendo que quizás 25 pueden ser para gente que verdaderamente lo necesita. O sea, esto es un cambio de mentalidad, de entender que estamos en una batalla espiritual y como dice un tipo político, estamos en una batalla cultural, que en este caso también es espiritual, que trasciende, que todo lo que hacemos, el trabajo, mi dinero, mi tiempo de comunión con Dios, mi tiempo con Dios, todo va a trascender en algo. Entonces, si no somos sabios en nuestras finanzas, obviamente no vamos a trascender en esta área y es donde la mayoría, si no es todos, es donde la mayoría estamos estancados, detenidos. Amén. Entonces, quería empezar con eso. Lo segundo, para caminar sabiamente en este principio de dinero santificado y generosidad radical, todo se empieza con una base de orden. Yo me he dado cuenta de que nada de lo que Dios te pueda dar se va a sostener en el tiempo o va a tener un impacto en el mundo espiritual si primeramente no ordenamos los mandatos que el Señor nos ha dado. Ejemplo, si yo soy padre de familia y tengo esposa e hijos, la palabra del Señor en Timoteo nos comenta que en primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si yo soy padre de familia y tengo hijos y tengo un hogar que tengo que solventar económicamente, sea casa, sea deudas, sea alimentación, útiles escolares, útiles de aseo, lo que sea. Aquí el Señor me está diciendo, si yo no cumplo con eso, con mi deber como hombre o mi deber como persona que esté a cargo del hogar, si yo no cumplo con eso, he negado la fe y soy peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con eso y le doy a un pobre y le doy a aquel que tiene necesidad? O yo aparento en la iglesia dar buenas ofrendas, buenas primicias para que la gente me vea. Pero si yo no cumplo con lo primero que el Señor me demanda, todo lo que yo pueda hacer no va a tener el impacto que debería tener. Quizás el Señor, en su misericordia, puede que yo no cumpla en mi casa y yo no provea para mi casa. Y quizás yo le dé a alguien que tiene necesidad en la calle. Y Dios va a ver eso y va a decir, perfecto, te usé para bendecir a alguien, pero no va a generar un impacto espiritual. ¿Por qué? Porque has transgredido un principio. Y el principio era que tú primeramente, tu primera responsabilidad, tu primer deber era cubrir con los tuyos y después empieza a cubrir con los demás. Entonces, el que es padre soltero, madre soltero, yo puedo ofrendar a alguien que lo necesita, pero si no estoy cumpliendo con la pensión o con el dinero establecido, no voy a tener el impacto espiritual para que Dios me pueda bendecir de la forma que Él me quiere bendecir. ¿Y esto por qué? Porque Dios es un Dios justo. Entonces, si yo no proveo para mi casa, no estoy siendo justo con los míos. Y como Dios es justo, Dios dice, mira, yo soy un Dios justo y tengo que darte conforme a la justicia que tú estás operando en esta área. Entonces Dios no puede y no se choca con su palabra. Dios no se contradice con su palabra. Entonces, como segundo principio que usted tiene que entender es que en las finanzas Dios se mueve con justicia. Y aquí yo le voy a dar varios pasajes
bíblicos donde Dios es tan justo que en nuestra generación suena como si Dios fuera un padre cruel, pero no, es que Dios quiere bendecirnos en justicia, pero con el fin de que nosotros caminemos en esa justicia. Entonces, nuevamente, padres de hogar que no cumplen, padres solteros que no cumplen, quizás personas que tienen deudas y se hacen los desentendidos con sus hermanos en la fe, con gente que usted trabaja, que hizo un trabajito y le debe el dinero y se ha hecho el desentendido. Entonces queremos que Dios nos prospere en las finanzas, pero estamos caminando en injusticia. O básicamente, también hablamos con el pastor Patricio, ejemplo, un grupo de amigos, vamos a comer y sabemos que ya tal persona tiene, quizás puede pagar todo de una. Sí, dividámoslo en 10 porque somos 10, después te lo pago. Y siempre pasa que alguien no paga. La pregunta es, ¿no paga porque verdaderamente se le olvida o no paga porque quiere pasar desapercibido y no pagar esa deuda? Entonces, Dios, como escudriña el corazón, Él se va dando cuenta de cómo caminamos en justicia en las finanzas. Entonces, nuevamente lo vuelvo a decir, queremos que Dios nos prospere en lo económico, pero en el trasfondo, si yo no tengo una base de justicia, difícilmente Dios nos va a poder proveer de la forma que Él quiere, que es abundancia, como un padre que quiere suplir a sus hijos y no tenga ninguna necesidad. Y como también explicaba el pastor Gabriel, el profeta Gabriel, cuando yo tengo una falta de perdón, cuando yo tengo algo inconcluso con mi hermano, en este pasaje de la Biblia donde dice, si tú sabes o tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda, devuélvete, habla con él, solucionalo y después vuelva a presentar la ofrenda. Entonces, vemos cómo también la falta de justicia en este ámbito natural de tener algo con mi hermano sí afecta en el área de las finanzas, ¿ok? Entonces, quiero nuevamente hablar esto. Entonces, empezamos hablando de aprender de que el primer principio es que el dinero no me pertenece si yo estoy en Cristo Jesús. El dinero le pertenece al Señor. Y bajo esa mentalidad, Él me da la sabiduría y la gracia para yo administrar sabiamente eso. Lo segundo, Dios se mueve en justicia, Él es justo. Entonces, para yo poder acceder a lo que el Señor quiere para mí, yo tengo que tener una base, un fundamento sólido de justicia y de verdad. Amén. Entonces, quiero que leamos ahora Lucas 16:10, y dice así, el que es fiel en lo muy poco también es en lo más. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, conocemos este pasaje bíblico en Lucas 16, pero me llama la atención que parte hablando de fidelidad y después empieza a hablar de justicia. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Si eres injusto en lo poco, vas a ser injusto en lo mucho. Entonces yo me di cuenta y el Señor me hacía sentir de que Dios es un Dios justo
y que ve el proceso. Entonces Dios es Dios justo en los procesos para que podamos servir en justicia. Entonces, parte hablando fidelidad, parte hablando de justicia, pero culmina la idea diciendo, bueno, ¿vas a servir a uno o vas a servir al otro? No hay otra opción. Entonces, si yo camino en las finanzas en infidelidad y en injusticia, por consecuencia, o haciendo la suma de eso, mi Dios es el dinero. Pero si yo soy fiel y yo soy justo en las finanzas, por consecuencia, el verdadero Señor es Jesucristo en mi vida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces quiero dejar muy claro que la justicia de Dios se entromete en todo lo que podamos hacer, pensar, en las motivaciones del corazón. Entonces la pregunta es, ¿a qué Dios estoy sirviendo? Entonces, si usted analícese, si usted es fiel en sus diezmos, ofrendas, primicias, en el cuidado de su familia, en que no le deba a nadie, en que pueda proveer a sus hijitos, si le falta una zapatilla, un polerón, una parca, y usted está siendo fiel en todas esas áreas, y además está caminando en justicia, esposos con sus esposas que quizás le va a dar un dinerito ahí para que se hagan las uñas, el pelito o que se compre algo, etcétera, etcétera. Si usted está haciendo, ahí le lancé un tips a los casados para que no se le... Mi esposa dice aleluya, para que no se nos olvide, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, si yo soy fiel y justo en eso, estoy viendo que el fruto de eso es que estoy siendo fiel delante del Señor y estoy sirviendo verdaderamente al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Levítico 19:35. Dice así, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlo por obra. Yo, Jehová. Entonces, nuevamente, estoy dando el fundamento, el piso para la generosidad radical y el dinero santificado. Estoy hablando de justicia, ¿sí? Para que sepamos que ese es el fundamento. Entonces, el Levítico 19, y usted puede leer todo el capítulo 19 de Levítico, donde Dios da instrucciones de justicia, sea para con alguien, de todo tipo. Usted lea Levítico 19 y cómo el Señor establece justicia. Si este te hizo esto, establece esto. Si tú debes esto, devuélvele tal. Y así usted puede leer el libro de Levítico 19, donde Dios habla de acuerdo a la justicia. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que cuando el Señor habla de justicia, en el versículo 36 dice, yo Jehová, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué, si está hablando de justicia, nombra la obra que el Señor hizo con el pueblo de Israel? Porque cuando Dios establece justicia y que caminemos en esa justicia, siempre nos muestra la figura de lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, el Señor le estaba diciendo, ok, muévete en justicia, así como yo vi la injusticia que los egipcios estaban haciendo contigo, y tú clamaste hacia mí porque yo vi tu dolor, vi tu opresión, vi tu esclavitud, lo cual era injusto, y fui justo en sacarte de ahí para que pueda yo llevarte a un lugar donde va a estar la tierra prometida que te voy a dar, para que tú no te olvides
de esto camina en justicia. Entonces yo me doy cuenta que la gente que en las finanzas no tiene sabiduría, que es injusta, que no es fiel, que no sabe administrar y que piensa que sus finanzas son de él más que del Señor, solamente eso da la figura de que se ha olvidado lo que Dios hizo con esta persona. Y creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que en cierta parte a todos nos ha pasado. Para mí es un desafío de fe el casarme joven, un desafío de fe y de humildad de vivir del ministerio. Es un desafío de fe porque era lo que menos quería. Entonces no estoy hablando de la superioridad, no estoy hablando de la superficialidad de, sí, dinero. No, estoy hablando de la esencia de las cosas. Entonces yo me doy cuenta que el que depende más de su capacidad, más de lo que Dios puede hacer, es porque se ha olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Entonces, Levítico 19 nos deja esta enseñanza. Caminemos en justicia. No olvides de donde Dios te sacó. Amén. También quiero leer Ageo 1:5. Estoy leyendo los versículos legendarios que nunca le había tomado el peso y el valor en mi vida como creyente y creo que ahora está tomando un valor muy lindo también. Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aquí en Ageo 1 también vemos una particularidad de lo que ha estado viviendo el pueblo del Señor. Entonces empieza diciendo, meditad bien en vuestros caminos. Entonces parte el Señor diciendo esto, mira cómo estás caminando. Y estamos todos enfocándolo en las finanzas, ¿ok? En todo lo que hemos estado hablando, diezmos, primicias, ofrendas, ayuda a los necesitados, siendo diligente, pagando lo que tienes que pagar, eh, no descuidando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, teniendo la capacidad también de ahorrar dinero, ¿sí? Entonces estoy hablando de todo eso, estamos enfocados en eso. Entonces Jehová, el Señor dice, meditad en vuestros caminos y después le lanza toda la condición de la gente, que básicamente dice, todo lo que entra no satisface nada. Es como que trabajas, te levantas muy temprano, llegas muy tarde y ves que el dinero llega a final de mes o a principio de mes y se hace nada. Oye, pagué esto otro, ¿eh? Y cómo no pasa nada. Y cada vez me desgasto más, pero no veo que la provisión del Señor se multiplica. Entonces aquí, para alguien que se pueda sentir identificado, es meditad en vuestros caminos, meditad en tu justicia, meditad en tu fidelidad, meditad en cómo estás administrando tus recursos, cómo administras tus recursos. Si eres quizás una persona que quizás no le deba nada a nadie, pero quizás te da gusto todas las semanas y eso hace que a final de mes no tengas el dinero para llegar tranquilamente. Entonces no está mal darse un gusto, eso también es parte de la buena administración, pero si es todos los fines de semana sabiendo que no te va a dar a final de mes, o si te da gusto, porque también, y esto lo digo porque yo lo hice y lo he hecho,
es que estamos a mitad de mes y no sé, me quedan $100. Y yo digo, ya no, amor, comprémonos unas zapatillas y nos vamos a gastar $95. Dios va a proveer, ya, hagámoslo nomás. Eso también es falta de administración. Hay momentos donde Dios te va a llevar a la fe, pero hay otros momentos donde tú tienes que decir, ok, esto no lo puedo hacer ahora. Tener dominio propio también es parte de caminar como un hombre y una mujer justa. Amén. Entonces, el Señor empieza a decir, meditad en vuestros caminos y menciona todas las falencias que podemos tener en el área de las finanzas y nuevamente termina diciendo, meditad en vuestros caminos. Pero ahora, ¿cómo yo me ordeno? ¿Cómo yo medito en mis caminos? Me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal en mi administración o en mi dependencia o en mi amor al dinero, y yo medito en esto, me doy cuenta y empiezo a ejecutar. Entonces aquí dice, sube al monte, trae madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, dice el Señor. Entonces, no es solamente, sí, medito, oh, qué mal administrador soy, sí, mira, yo le tengo que pagar pensión a mi hija, a mi hijo, o no sé, tengo que pagar cuentas, pero lo dejo para el final, etcétera, etcétera. Ok, cumpliste la tarea de meditar tu camino, ahora ejecuta. ¿Cómo ejecuto? Oye, ¿sabes qué? Te debo dinero. Oye, mira, han pasado 3 meses, hace 3 meses que no te llamo, hace un año que no te llamo, yo sé que te debo dinero, hermano, perdona, pero me da vergüenza ajena, quizás estás molesto conmigo, etcétera, etcétera. Te pido perdón, pero quiero decirte que te voy a pagar. No sé cómo, me estoy ordenando para eso, pero te transmito el mensaje porque quiero caminar en justicia. ¿Y sabe quién no va a hacer eso? Se lo digo, una persona que tiene el ego y el orgullo más grande que un barco. Pero el que se humillase delante del Señor, así como tuvo los pantalones para pedir prestado, va a tener los pantalones para decir, me equivoqué. Quizás la persona que tiene al frente suyo lo va a insultar, eres un sinvergüenza, lo que sea, pero lo que me enseñó mi Padre natural, Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Entonces, la humildad también aquí es clave para caminar en justicia. O sea, no pretenda usted caminar en justicia si va a tener ego y orgullo. O sea, son cosas incompatibles. ¿Por qué? Porque Dios resiste al altivo y al orgulloso, pero le da gracia a los humildes. Entonces, si usted meditó en sus caminos, en su desorden financiero, en su desorden o en su falta de justicia o en su fidelidad con lo que tenía que hacer, entonces empiece a accionar de forma práctica en cómo ordenar todo eso. Amén. Primera de Timoteo 6:9 dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que huyen a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces aquí el Señor no está diciendo huye del dinero, no es que yo quiero poquito con el temor del Señor, no. El Señor no está diciendo eso, huye del amor al dinero. Que tu meta no sea enriquecerse, que tu meta no sea quiero prosperar. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor que dice que aquel que codició esto se extraviaron en la fe.
Entonces, que si el generar dinero no está mal, pero es el corazón por el cual lo estamos haciendo. ¿Cuál es la motivación de generar un recurso? Si Dios te habló de un emprendimiento, de lo que sea, perfecto. Y si Dios te quiere hacer multimillonario con eso, gloria a Dios. Pero que el fin no sea el dinero, sino que el fin sea buscar la justicia, sea buscar la piedad, la fe, o sea, que el dinero te lleve a caminar en justicia, en ser justo. Lo que tengo que pagar, pago y aún más. Dice, en la piedad para tener misericordia, para bendecir a aquel que lo necesita, a los huérfanos, a las viudas. Dice, la fe. O sea que también el recurso va a aportar a que una persona crezca en su fe. O sea, yo, ejemplo, ¿cuántos de acá hemos tenido necesidad y le hemos pedido, Señor, necesito tal cosa para pagar tal deuda? Y cuando el Señor viene y la paga a través de una persona, empezamos a alabar al Señor, Señor, gracias, tú me proveíste de esto, etcétera, etcétera. El amor, la paciencia, la mansedumbre, todo esto, las riquezas, el amor a las riquezas, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, no puedo caminar en estas cosas. Entonces, si yo tengo amor al dinero, no voy a ser una persona piadosa, no voy a ser una persona de fe, no voy a ser una persona que tenga amor, no voy a ser una persona que tiene paciencia y no voy a ser una persona que tiene mansedumbre. ¿Cuántos de acá hemos conocido jefes, dueños o personas con dinero que son tan altivas y usted se da cuenta que no tiene ninguna de estas cosas? Como en la parábola de este hombre que debía una cantidad abismal, impagable, y Dios le perdonó esa deuda, pero él no fue capaz de perdonar la deuda menor de su consiervo. Entonces, ¿por qué? Porque el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, el fruto de eso es gente que no tiene compasión, que no tiene amor, que no tiene piedad, que no tiene paciencia, que no tiene mansedumbre. Amén. Entonces vemos que el tema del dinero y de las finanzas, cuando no caminamos en justicia, ¿cómo mi dinero va a estar santificado si yo no camino en justicia? Eso es lo que yo le quiero transmitir el día de hoy. Si usted no es justo, si usted no es fiel, si usted dice, no, si mis finanzas son del Señor, pero no caminamos en justicia, ¿cómo yo voy a ver la provisión del Señor? ¿Cómo yo voy a ver la mano del Señor operando? ¿Cómo mi dinero va a estar santificado si mi base, si mi fundamento no es la justicia del Señor, obviamente? Amén. Entonces, amado hermano, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huir de qué? Huir de tener ganancias deshonestas, huir de tu amor al dinero. Sí, la plata, la plata. Y aquí estamos hablando de que quizás tú viviste tanta pobreza que es difícil. Lo entiendo, pero la palabra de Dios está por sobre mi experiencia personal o sobre mi situación personal. ¿Por qué? Porque aquí nadie eligió la familia que tuvo. O sea, el que nació en una casa donde no tenía necesidad de nada, bueno, Dios lo permitió así, o quizás, o quizás fue la buena administración de sus generaciones anteriores que hizo que ellos estuvieran bien. Porque cuántas historias, no sé si usted ha escuchado, de gente que el bisabuelo era millonario y que tomaron malas decisiones y usted vivió pobreza, o que alguien vivió pobreza. Entonces también somos consecuencia de nuestras generaciones, cómo nuestros padres administraban. Y esa maldición o bendición cayó sobre algunos.
y los que lamentablemente han tenido que vivir pobreza extrema, lo cual mi esposa es parte de esas personas, que ella lo ha comentado en varias ocasiones, le ha tocado desde abajo, por decirlo, salir adelante. Entonces yo no puedo poner mi experiencia donde me tocó vivir que esté por sobre la palabra de Dios. O sea, yo soy pobre, pero aún en esa pobreza tengo que caminar en justicia porque Dios y yo me rijo bajo los principios de Dios. Amén. Entonces, sigamos. Proverbios 27-23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Aquí tenemos un claro ejemplo de que la buena administración nos llevará a vivir un futuro con sabiduría. Amén. Entonces estamos hablando de justicia, la base, el fundamento, el piso donde usted se tiene que parar para que su dinero sea santificado, para que usted, cuando dé generosamente, usted tiene que caminar en esa justicia para que genere un impacto espiritual en su vida natural, en sus generaciones. Tenemos que caminar en justicia. Y el Señor me hace meditar en esta historia de la Biblia donde vienen esta gente con sus grandes cestas de dinero y las presentan delante del altar. Todos sabemos esa historia. Viene esta mujer que da lo único que tenía. Entonces, no es la cantidad, pero ¿qué pasó? Porque la ofrenda que ellos dieron delante del Señor no era agradable a sus ojos, porque ellos caminaban en injusticia. Ellos decían, bueno, yo doy por dar, pero la base del caminar en justicia es que yo doy con propósito. O sea, ¿por qué yo diezmo? Por ejemplo, yo soy una persona que le diezmo al pastor Patricio porque él es mi pastor. De todo lo que yo entro, sea de la iglesia o de los trabajos que hacemos adicionales a la iglesia, ¿por qué yo le doy? No le doy porque él me lo haya pedido. Lo hago porque lo entiendo y no lo doy de mala manera o de mala gana, sino que yo doy porque veo en él que él es mi autoridad espiritual. Entonces también es justo dar desde un corazón sano, desde un corazón que ama y desde un corazón que no le duele dar. Y eso también lo vamos a ver en unos pasajes bíblicos que tengo acá, que cuando Dios coloca algo en tu corazón, que no sea por obligación y que tampoco sea con un pesar en tu corazón, sino que cuando des ofrenda, diezmo, ayuda al necesitado, o cuando el Señor te coloque un desafío de fe, invierte en los misioneros, no sé, $500, que no sea con el pesar de, sí, sino que, mira, Señor, esto me cuesta, pero lo doy porque sé que la inversión que voy a dar va a ser más y con mayor impacto de lo que yo pueda hacer con mis propias fuerzas. Amén. Entonces aquí Proverbios 27 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Qué quiere decir esto? Ve tus finanzas, pero ve el total, no veas solamente lo que hay que pagar, sino que ve lo que hay que pagar, pero ve lo que debes. ¿Cuáles son tus deudas? ¿Para qué? Para que viendo la totalidad de eso, tú te muevas con sabiduría, en justicia y empieces a ir finiquitando deudas, en ir aplazando, no ir aplazando cosas, sino que puedas ser diligente en pagar lo que debes, programarte. Ok, le debo, no sé, 2 millones, $2.000 al banco. Señor, ¿cómo lo hago? Mira, ahora no puedo. Empiezo con las deudas más pequeñitas, ya no con la de $2.000, sino con la de $500. Entonces, empiezo a ver todo, conocer
el estado de las ovejas y mira con cuidado el rebaño es examinar todo, ver todo un panorama completo de lo que tienes, de lo que llega, de lo que entra, de lo que sale y de lo que debes. Y de acuerdo a todo eso, tú empiezas a ordenar, ya, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto. Y además voy a sembrar en esto. Señor, no solamente voy a pagar esto, sino que, Señor, tú colocaste en mí, en los misioneros, en Jucum, en obras misioneras, en una fundación, fundación de niños, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, eso es caminar en justicia. Entonces, si yo quiero, porque estamos hablando de que el dinero es santificado, si yo quiero que mi dinero verdaderamente sea santificado y que genere un cambio en el mundo natural y espiritual, mi base es la justicia. No quiero ser absolutista, pero vuelvo al mismo ejemplo. Si yo soy padre de familia y no cumplo con los míos, pero doy a otros, no quiero ser absolutista, pero creo que difícilmente Dios pueda hacer algo, porque Dios no se contradice en su palabra. Entonces, ¿Dios quiere que demos a los pobres? Sí, pero parte con lo que te toca. Tu padre de familia, anda primero y dale a ellos. Ordénate en eso y después anda con lo otro, pero no saltándote pasos, descuidando lo que Dios te dio para cuidar. Amén. Entonces, eso es hablar acerca de la justicia. Ahora vamos a hablar de lo que es la generosidad como tal. Entonces, en Proverbios 11:24, ya voy finalizando, y dice así: hay quienes reparte y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿No ve que se da cuenta que Dios siempre entrelaza? Y si usted ve los proverbios, siempre el Señor que habla de finanzas o de dinero o de algo hacia alguien, siempre lo compara o lo asocia o infiere la justicia de por medio. Yo no puedo ser generoso y generar un impacto si no camino en justicia. Sé que estoy siendo muy reiterativo en esto porque quiero que quede esto en su espíritu. No saltarse pasos, sino que vamos todo a su orden. Entonces dice, el alma generosa será prosperada. Se vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos de acá, levántenme la manito, quieren vivir bien y tranquilos? Levánteme ahí su manito. ¿Cuántos de acá quieren? Entonces, ¿cuál es la llave? El alma generosa. Entonces, si yo quiero ser prosperado en todo, así como prospera mi alma, tengo que empezar a practicar la generosidad. Tengo que practicar eso. Entonces a uno nos cuesta más. Por ejemplo, le voy a decir, abrir mi corazón. Yo he sido muy tacaño en comparación a lo que Dios me ha bendecido. No ha sido mucho, no ha sido poco, pero ha sido lo suficiente. Ahí sí, se cortó. Y le abro, no sé dónde quedé. Quedé donde le abro mi corazón. ¿Sí? Ahí quedamos, ¿sí? Entonces yo he sido muy tacaño en comparación a lo que Dios me ha bendecido. Entonces sentí un desafío de fe del Señor en que todos los meses yo, del dinero que recibo, de todo lo que hago, es específicamente a dar a personas que el Señor coloque en mi corazón. Entonces, eso también es caminar en injusticia,
Ejemplo, si usted antes que ganaba $500, estoy dando ejemplos prácticos, y Dios lo ha bendecido y ha salido adelante, y por X motivo Dios le da una empresa y usted gana, quitando todo lo que tiene que hacer, pagarle a trabajadores, pagar maquinaria, etcétera, etcétera. Todo lo que usted tiene que hacer. En ganancias son $10,000 y usted no da conforme a eso, eso también es caminar en injusticia. Porque si Dios me prospera, no es solamente para que yo y mi familia estemos bien, sino para que yo pueda ser un canal de bendición para otros. Entonces, cuando el profeta Gabriel hablaba de esto, yo decía, nunca lo había entendido así. Y me llama la atención ahora porque en el mundo cristiano evangélico siempre criticamos la abundancia, ¿sí? Criticamos como, que el empresario tiene sus empresas. Y si nos ponemos a pensar, el empresario da trabajo a personas. ¿Y qué es mejor que una empresa gigante, impía, sin principios de Dios, quizás avaros, quizás promoviendo qué basura? Y yo no me ofendo con eso, y me ofendo porque mi hermano que tiene un llamado empresarial tenga una mega empresa que puede bendecir a misioneros, que puede bendecir a hermanos en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo me voy a ofender con eso? Entonces, cuando Dios te prospera y tú no das de acuerdo a cómo Dios ha sido fiel, y no estoy hablando solamente de que usted le dé a la iglesia, eso es parte de, pero estoy hablando de que le dé a gente que lo necesita, gente que, oye, ¿sabes qué? Le voy a dar a tal, voy a invertir en el reino de Dios a esa casa misionera, a la iglesia, a esa casa misionera, a esa casa de oración, a esa fundación. Pero además, si también me queda por dar, tengo que ser intencional en dar a mi hermano que lo necesita. Señor, ¿a quién bendigo? Entonces, yo me he dado cuenta personalmente en mi propia vida que Dios no me ha bendecido más por esto, porque he sido tacaño de acuerdo a la bendición que el Señor me ha dado. Y he sido mal agradecido también. Y el pastor Patricio, y yo esto lo digo públicamente, el pastor Patricio desde un comienzo con mi esposa nos decía, sean agradecidos, sean agradecidos. ¿Por qué le decíamos, pastor Patricio, mira, podríamos trabajar en lo que estudiamos y seguir estudiando y tendríamos auto y tendríamos dinero, y si no nos dedicáramos a la iglesia, podríamos tener una empresa de arquitectura y tener dinero? Y el pastor Patricio decía, sean agradecidos. ¿Cuántas personas en su edad tienen así una deuda y ustedes no la tienen? ¿Cuántos de ustedes podrían tener, quizás, desearían tener un matrimonio como el que ustedes tienen? Que no, que tienen sus dificultades como todos, pero aman al Señor, buscan al Señor, sirven al Señor. Y el pastor Patricio por 3 años nos decía, sean agradecidos, sean agradecidos. Yo cortaba el teléfono y le decía a Tabita, oye, yo no soy mal agradecido, ¿qué? Quizás el pastor Patricio, ¿qué opinión tiene de mí? Yo no soy mal agradecido, pero sí lo era, porque me quejaba de lo que no tenía. Y ahora que tengo, no doy conforme a lo que el Señor me ha bendecido. Y eso es injusticia, porque el Señor, volvemos al principio, porque si el Señor te provee y te da en abundancia, entendemos que el dinero no nos pertenece a nosotros mismos, sino que nos pertenece al reino de Dios. Por ende, en el reino de Dios, Él se encarga de mi familia y me da la sabiduría y la administración para yo proveer a mi familia, pero esa sobreabundancia es para sembrar en otros también. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, amado hermano, el alma generosa será próspera. Punto. Y estamos hablando de finanzas, pero sabemos que más allá que eso,
no es solamente finanzas, eso es parte de, pero es igual de importante. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría trabaja y se desgasta la mayoría de su vida para trabajar y tener dinero. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Amén. Hechos 20:33. Voy finalizando. No se me asuste. Dice, Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Creo que aquí también el Señor nos coloca, no sé si decir una línea de tiempo, pero sí un orden. Y Pablo lo deja claro. Primero él habla diciendo, no codicio nada. O sea, él tenía el corazón puro. Él no buscaba el, la pillería y no tenía este tema de codiciar lo material. Lo siguiente dice que así como ha enseñado, trabajando así se debe ayudar a los necesitados. No habla de no codiciar, nos habla de diligencia al trabajar, nos habla de ayudar a los necesitados y, o sea, tener un corazón generoso. Por consecuencia, más bienaventurado es el que da más el que recibe. Entonces, vemos también un patrón. Si yo sé que mi corazón es puro en no codiciar, si además a eso le sumo trabajo, voy a trabajar en esto, ser diligente en mi trabajo. Si a eso además es de ese trabajo y lo que produce ese trabajo, me preocupo por las necesidades de mi hogar, pero también las necesidades de otro. Por consecuencia, el Señor dice, es mejor dar que recibir. O sea, voy a vivir una vida plena. El apóstol Pablo vivía una vida plena y entendía la grandeza del dar. El tema es que para la mayoría de nosotros, me incluyo, el dar es una carga. El dar es, ay, no voy a llegar a final de mes. Por eso no puedo ayudar a los misioneros en África, porque yo no voy a llegar. Lo cual es válido si estamos en el proceso, pero no hagamos del proceso nuestra forma de vida. Entonces está bien que tengamos esta lucha ahí complicada entre doy, me cuesta, sí, pero llega el punto donde yo entiendo, no codicio el dinero, soy diligente en el trabajo, ayudo a las necesidades de mi familia y de otros y del cuerpo de Cristo y del reino de Dios, voy a entender la grandeza de esto era lo que decía la Escritura, es mejor dar que recibir. Me siento tan pleno dando, sembrando en otros, que es una grandeza que solamente se puede vivir para entender. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que cuando la empezamos a vivir, vemos la Escritura y decimos, esto era lo que las Escrituras tanto mencionaban. ¿Por qué? Porque se hizo una fusión de lo que yo sé mentalmente con lo que mi corazón sabe y se une y lo empiezo a vivir, a creer y al final esas son las convicciones. La convicción no es solamente tener una postura firme hacia algo o hacia un pensamiento, sino que la convicción es lo creo de tal forma que lo vivo de esa forma. Amén. Entonces, vamos con la siguiente. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. Entonces volvemos al mismo punto, que si el Señor coloca algo en tu espíritu, en tu corazón, un sueño, un deseo, ¿cómo vas a saber tú que estás siendo como una persona que da con alegría? Es que lo que Él coloca en tu corazón, tú fluyes a través de eso. Entonces, ¿cuántos orfanatos? Por ejemplo, nosotros conocemos un hogar en Viña del Mar que también por 6 meses como Sol de Justicia estuvimos sembrando en este hogar de niños, que en vez de que estos niños se vayan a organismos públicos, es una organización privada, obviamente, pero eran cristianos y llegaban niños, bebés, golpeados, abusados, violentados, eh, y era muy triste, pero ¿sabe qué? Este lugar queda en Viña del Mar, y ese lugar era de tanta excelencia, es tan hermoso ese lugar que uno dice, este niño que fue abandonado en el tacho de la basura de la comuna, del lugar donde vivía, literalmente llegar a un paraíso donde hay gente cristiana que están orando por los niños, ministrando a los niños, amando a los niños. Entonces, amado hermano, hay organizaciones tan hermosas, pero a la vez el pueblo del Señor, me incluyo, tacaños. Mire, yo creo que el Señor debería ser como ese programa que está en National Geographic, tacaños extremos en el cuerpo de Cristo. Yo, yo creo que ha llegado tanto la avaricia en nosotros, y hermanos, yo no le estoy tirando ninguna indirecta, estoy hablando de mí mismo, porque yo he sido tacaño, tacaño extremo. Entonces, imagínense en YouTube, tacaño extremo versión cristiana. Eso sería, pero una vergüenza total. Pero a lo que voy, amados hermanos, es, hay donde sembrar, hay donde sembrar. Entonces la pregunta es, si hay donde sembrar, ¿por qué no lo hacemos? Otro ámbito más, no sé cómo será en otros países, en Chile, yo me acuerdo, años anteriores, viene tal profeta y la entrada está a 5.000 pesos. El típico hermano o hermana, ¿cómo cobran por el evangelio? Son unos ladrones, hijos del diablo. ¿Cómo andan cobrando por algo si el evangelio es gratuito? Lo cual yo también decía lo mismo. Ya me estoy exponiendo a mí mismo. Pero ¿qué me di cuenta? Que ahora organizar un evento, una iglesia relativamente pequeña como es Sol de Justicia, que en el grupo de WhatsApp somos 160 personas distribuidas en diferentes naciones, ciudades y comunas. Traer a profetas, arrendar un lugar que no tenemos, iluminación, multimedia, la ofrenda, el hotel. Ahí yo me di cuenta, por eso los hermanos cobraban. Bueno, no sabemos también el trasfondo, pero creo yo que es por eso. Pero a lo que voy es que incluso en sembrar en tu vida espiritual, no, no, yo no, oye, viene tremendo hombre de Dios, por ejemplo, vino la apóstol Cate, y la entrada valía ¿cuánto? $30, 35, $45, no sé. No, muy caro, no, yo cómo voy a pagar por eso. Tacaño, porque ni siquiera, mira, ni siquiera es sembrando y tú, bueno, das la ofrenda a esa escuela o ese lugar misionero. Mira, ni siquiera para ti mismo, sembrando en tu vida espiritual. Y eso también es injusticia, porque tú siembras en otros, pero si entendiéramos el principio del reino de Dios, cuando yo siembro, al final me estoy sembrando a mí mismo.
Entonces, hermano, esto es más profundo y creo que ahora entiendo por qué muchos no salimos de este estancamiento de deudas. ¿Por qué? Porque esto también se forma una forma de vivir, una forma de pensar. Entonces, el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero dice, porque Dios ama al dador alegre. Entonces el dador alegre siembra con abundancia. Entonces, y aquí no estamos hablando de montos específicos. Ahora no nos vamos a poner, sí, mira una ofrenda de $10,000. Esa es una ofrenda. Estamos hablando, y creo yo que somos gente adulta y madura que entiende que todo nace del corazón. No estamos hablando de un límite. No estamos hablando de un inicio, un techo. Estamos hablando del corazón. Quizás alguien no puede sembrar en una obra misionera $100 todos los meses, pero quizás sí puede 5, y ese 5 con alegría, y ese 5 con gozo, y ese 5 diciendo, Señor, mira, me ordené en las finanzas y creo que 5 es lo justo. Creo que eso va a generar un impacto en el mundo espiritual. Le aseguro que esa persona va a vivir más plena y tranquila, con el Señor en su conciencia, en su justicia, en su temor a Dios y en su perspectiva de voy a sembrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque mi dinero le pertenece a Dios. Amén. Ya voy terminando. Me quedan dos pasajes bíblicos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, nuevamente, vamos con lo mismo. Estamos hablando de dinero santificado y generosidad radical. Y creo que todo lo que hemos hablado para que eso dé un fruto y tenga un impacto en el mundo espiritual a favor de mi vida, de mis generaciones, es cuando yo empiezo a caminar con estos principios. Entonces es justo de que yo siembre en el espíritu. Entonces, si yo sé que viene tal predicador, que viene tal hombre de Dios, que van a hacer una escuela tal, entonces si eso que es espiritual y que voy a cegar y cosechar en lo espiritual, entonces yo voy a estar. Por ejemplo, ahora estamos en la escuela de avivamiento. Entonces, todos sabemos la gracia que el Señor le ha dado al pastor Pablo y que incluso el profeta Franklin le habló algo de que estaba en su corazón de estos hombres de Dios del 1800. La mayoría de esas historias yo las conozco, no a profundidad como el pastor Pablo, pero las conozco. Pero si yo digo, a ver, el pastor Pablo es un hombre que se ha guardado para el Señor de formas brutales, que ama al Señor, que ora, que ayuna, que está ahí con su esposa perseverando y que quizás el mensaje que él tiene es tan potente, pero que como lo conocemos nos familiarizamos con eso. Entonces, muchas veces caminamos en injusticia por familiarizarse con la unción, como decía el profeta Franklin en el Congreso. Entonces, y esto pasa en todo índole de el mundo cristiano.
Cuando uno, por ejemplo, yo iba en una iglesia donde su fuerte era la adoración, muchas danzas, mucho júbilo, mucho canto, y cuando uno va por primera vez, es como impactante y tú ves cómo Dios se mueve en medio de eso. Pero al pasar los años, yo empecé a juzgar eso mismo que un día me bendijo tanto. ¿Por qué? Porque me empecé a familiarizar. Y cuando yo me familiarizo con algo, le empiezo a bajar el valor a eso importante. Entonces, como le bajo el valor, no invierto en eso, porque ya no tiene el valor que tenía antes. Entonces, si yo quiero sembrar en el espíritu, tengo que estar atento, que lo que decía el pastor Patricio al inicio, de que hay cosas que yo no voy a entender, hay cosas que yo no voy a estar de acuerdo, hay cosas que no me parecen, pero no por eso yo no voy a sembrar en el espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hermano, si usted quiere sembrar, mejor dicho, si usted quiere cosechar una vida en el espíritu, tiene que empezar a sembrar con cosas, con tiempo, con su dinero, yendo a conferencias. Por ejemplo, con los pastores vamos a ir a Brasil. No ha salido barato, no es plata que tengamos, pero vamos a invertir en nuestra vida espiritual. Y cualquiera podría decir, ah, pero es Brasil. Hermanos, literalmente vamos a la conferencia y nos venimos. Pero estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual. Entonces, hermano, usted tiene que empezar a ser más osado en cómo usted invierte su vida. Quizá ha sentido del Señor hacer, no sé, cursos de teología. Hágalo, invierta en su vida espiritual. Quiero hacer un viaje, pero el dinero, bueno, si es necesario, no digo un endeudamiento, porque obviamente estamos hablando de ser buenos administradores, pero hay cosas que sí nos pueden impulsar a la fe si tiene que ver con las finanzas, si tiene que ver con un desafío de crecimiento espiritual, porque si estoy sembrando para mi espíritu, no estoy sembrando solamente para mí, sino mi familia, mis generaciones, y al final es crear una mentalidad también en mis hijos. Entonces, amado hermano, esto es vital en nuestro crecimiento. Entonces, pero aquí la clave es no desmayar, tenemos que perseverar en esto. Y finalizo con esto. El ser generosos generan que otros alaben a Dios. Segunda de Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, usted puede debatirme y decir, David, mira, todo lo que me dices es espectacular, no me interesa. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si alguien entiende la grandeza de esto y entiende este principio que hemos hablado esta hora y media, de este principio de que el dinero, la fuente del dinero, que el dinero no me pertenece a mí para saciarme a mí, sino que le pertenece al reino de Dios, por cual Él me da la gracia para administrar eso. Cuando yo entiendo ese principio y empiezo a caminar en justicia, empiezo a caminar en generosidad, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado, yo entiendo que el Señor me va a bendecir más para bendecir a otros. Porque si yo bendigo a otros, esos otros van a alabar al Señor con acción de gracia. Entonces, nuevamente doy el ejemplo. ¿Cuántos de acá han tenido una necesidad económica fuerte? A ver, levánteme su manito para ver si está ahí presente. Ya, perfecto. Y usted está afligido por eso. Y usted está orando por eso. Señor,
Señor, súpleme esto. Señor, por favor, un milagro financiero. Señor, usa a alguien. Estoy complicado. Me van a embargar la casa o etcétera, etcétera. Y Dios usa a una persona y dice, oye, ¿sabes qué? Dios me dio un sueño, Dios me habló y te quiero dar esto. Y justo era lo que usted necesita. Automáticamente esa persona que gimió, quizás oró, ayunó, pero estuvo ahí con el Señor. Cuando Dios le contesta esa oración, automáticamente eso genera alabanza a Dios. Gracias, Jesús, porque tú escuchas mis oraciones. Gracias, Señor, porque has visto mi angustia y he visto tu provisión. Y esa acción de gracia no solamente queda en palabras, sino que esa persona empieza a tener un estilo de vida y una mentalidad donde sabe que por muy atorado que pueda estar económicamente, Dios siempre va a suplir. Entonces, cuando yo empiezo a caminar en este ámbito del reino de Dios con esa mentalidad, yo me quiero transformar en una persona que impacta la vida de las personas para que esas personas alaben al Señor. Y eso es el reino de Dios. Y eso es manifestar el reino de Dios. Entonces manifestamos el reino de Dios a través de la oración, el ayuno, la predicación, la administración, la liberación, el evangelismo, todo eso espectacular, el discipulado. Pero yo también manifiesto el reino de Dios cuando camino en justicia, cuando mis finanzas le pertenecen al Señor de las finanzas y empiezo a sembrar a otros, misioneros, pastores, iglesias, escuelas, a otros que tienen necesidad, a los huérfanos, a los viudas, etcétera, etcétera. Y yo empiezo a caminar en eso. Yo me transformo en una persona que manifiesta el reino. Y la gente, es lo que decía el profeta Frankie. Él lo puede decir, quizás yo todavía no en plenitud, pero yo no te hablo del reino de Dios, manifiesto ese reino. Y en las finanzas, todos tenemos que ser un manifestador. Entonces Frankie decía eso, la viejita que liberaba, buena para orar, buena para ayunar, buena para echar fuera demonios, pero viviendo pobreza extrema. Obviamente hay cosas que no lo sabemos, hay cosas que no entendemos el por qué, pero no porque no lo entendamos o no porque las cosas estén como están, significa que yo no puedo hacer algo para ordenarme y caminar en justicia. Amén. Así que yo quiero orar el día de hoy porque yo siento muy fuerte del Señor que tenemos que caminar como iglesia que camina en justicia y hemos sido injustos y nos hemos hecho todos los desentendidos. Hemos menospreciado profetas, hombres y mujeres de Dios por esta área. Así que, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, pero yo te pido, Señor, que desde tu santo trono, Señor, de justicia y de juicio, Señor, donde tus caminos son puros, son rectos y justos. Señor, que de esa misma forma, Señor, podamos caminar todos como iglesia. Señor, teniendo un corazón generoso en todo sentido de la palabra y en todo sentido de lo que pueda ser la generosidad. Señor, y que nuestro dinero, el dinero, lo que tú nos has provisto, sea mucho o poco, lo suficiente, Señor, sea santificado y que podamos ser una iglesia que sabe invertir en lo que verdaderamente edifica, invertir en lo que verdaderamente va a trascender, Señor, en nuestras vidas naturales, espirituales, pero en nuestra sociedad, Señor. Señor, quita todo velo de engaño, todo velo de pasividad, todo velo
superficialidad, Señor, donde le bajamos el perfil a lo grave que está haciendo que nuestra inversión y nuestra mala inversión sobre empresas que pervierten a nuestros niños, que pervierten los matrimonios, que pervierten la comunicación, que pervierten, Señor, nuestra comunión aún como familias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, quita todo velo de injusticia, todo velo de injusticia sobre tu iglesia. Señor, caminaremos en rectitud y en justicia, porque tú eres justo. Señor, perdónanos si hemos invertido dinero en necedades. Señor, perdónanos si hemos invertido dinero, Señor, en cosas que no edifican. Señor, quizás no son pecados, pero no traen una edificación espiritual. Señor, queremos vivir el evangelio de acuerdo a tu corazón. Señor, no queremos vivir un evangelio a medias tintas. Queremos que nuestro corazón esté totalmente comprometido. Señor, no nos queremos ir a los extremos y líbranos, Señor, de la manipulación económica. Líbranos de esa necedad también, pero queremos ser sabios. Queremos aprender y ser una iglesia que sabe administrar lo que tú has colocado en sus manos. Y no solamente eso, queremos, Señor, ser una iglesia que nos prosperes para poder ayudar a otros. Señor, levanta emprendimientos, levanta empresarios, levante a gente que sea justa con sus trabajadores, que sea justo con lo que tiene que hacer, que tenga corazones misericordiosos, que den a fundaciones en lo secreto, sin que su mano izquierda sepa lo que hace su mano derecha, sino que caminar en justicia en todo lo que pueda hacer. Señor, levanta emprendimientos, hijos de Dios, que caminen en justicia, que caminen en honor. Señor, fundaciones, tú has dado palabras proféticas a hermanos de la iglesia, Señor, de centros de niños, de escuelas de niños, de colegio, tú nos has hablado de universidades. Señor, tú has hablado de empresas en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que preparen nuestro corazón para que cuando veamos la abundancia, sea porque hemos sido fieles y justos en lo poco. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, levanta una iglesia que camine en justicia, que ame la piedad, que ame la fe, que ame el amor, que ame la mansedumbre, que ame la paciencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo que Satanás nos ha castrado por años, Señor, en el mundo cristiano, Señor, en el mundo cristiano donde hemos visto la necesidad, pero no podemos hacer nada porque no tenemos los medios. Señor, danos la gracia y el corazón para ser ese medio que va en pos de la necesidad. Señor, de ser la respuesta a esos niños, Señor, a esos orfanatos, Señor, lo que el Estado no puede hacer. Un hijo de Dios que tiene los medios porque tiene el corazón, pero que tiene la abundancia del cielo para ir en busca de esos niños huérfanos. En el nombre de Jesús, Señor, danos el corazón justo para poder bendecir. Señor, cuántas personas, cuántos jóvenes, Señor, están en situación de calle porque tienen esquizofrenia o porque tienen una enfermedad mental y sus padres no tienen cómo pagar eso. Y sus padres murieron, Señor, y están en la calle en drogadicción y en locura. Y esa gente, Señor, sufre, Señor, burlas por su locura. Señor, levanta hombres y mujeres que amen tanto a esas personas. Dale los recursos para que ellos levanten esos centros de rehabilitación, pero que en ese centro de rehabilitación no tengan drogas, medicina, sino que sean liberados por el poder del Evangelio, Señor, en el nombre
poderoso de Jesús. Señor, levanta una iglesia en compasión. Señor, y la verdadera compasión se manifiesta cuando hay justicia. En el nombre de Jesús, Señor, yo lo desato sobre tu iglesia. Yo lo desato sobre tu iglesia. Señor, sabiduría y justicia. Señor, sobre todos nosotros. Y perdónanos, Señor, si hemos sido tercos, si hemos sido avaros, si hemos sido, Señor, mal agradecidos de lo que tú nos has dado. Perdona esa necedad en nuestra vida, Señor, y ordena nuestros caminos para ir en pos de lo que tú quieras bendecir, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.